Hola, ¿cómo estás? Vamos a trabajar ahora, vamos a explicar un poquito cuándo una fórmula está bien formada, es decir, cuándo cumple los requisitos. Por ahí hay algunas leyes que implican o que se analizan para saber si la fórmula está bien formada o no. Lo que vamos a hacer ahora es expresarlo y contarlo de una manera simple como para que se entienda. Por ejemplo, en el caso de la expresión A, una de las condiciones que tiene que tener o que tiene que cumplir una fórmula para que sea una fórmula bien formada y que pertenezca al lenguaje de la lógica formal es que no tiene que haber ambigüedad en la lectura, es decir, que se haga como se haga, no tenemos que obtener doble resultado o dos posibilidades. Fijémonos en la primera fórmula, por ejemplo. En este caso, tenemos las variables P y Q, R implica P, las proposiciones ya armadas, que son tres proposiciones sencillas armadas a base de tres variables en total. Pero si nosotros quisiéramos hacer la tabla de verdad, no podemos determinar cuál de estos dos conectores es el principal, porque no hay ningún paréntesis que me esté indicando una posibilidad para empezar a resolver. Sí, en cada una de estas sencillas, simples, pero no en toda la forma. Es porque faltan paréntesis para que no haya ambigüedad en la lectura de esta fórmula. Entonces, fíjense en que tendremos dos posibilidades. Podríamos colocar paréntesis acá, que englobe estas dos proposiciones, y al resultado de esto, unirlo con esto, o también podríamos haber trabajado de otra manera, por ejemplo, colocándole los paréntesis a estas dos expresiones y el paréntesis final acá. A pesar de que las dos proposiciones están formadas por las mismas proposiciones simples, con estos conectores, son dos fórmulas totalmente distintas, ya que en esta proposición el conector principal es este I, que une estas dos proposiciones, y en este caso el conector principal es el O, que une esta primera proposición con la otra. Entonces, en este caso, esta A es distinta con esta A, por lo tanto acá lo podremos llamar, por ejemplo, la proposición E. Son dos proposiciones distintas. Veamos qué pasa acá. En el caso de la proposición B, no es que esté mal, pero las negaciones no van entre paréntesis. Solamente en los conectores binarios se utilizan paréntesis. Entonces este paréntesis no se colocaría. No va a afectar en el momento que tengamos que hacer la tabla de verdad, pero no se coloca. Sí se podría trabajar, o es distinto decir, por ejemplo, P y R, y a esto negarlo, porque en realidad el paréntesis acá se colocó por este conector I y la negación porque niega a toda esta expresión. O sea que el paréntesis no está colocado por la negación acá, sino que está colocado por este conector binario. Veamos este ejemplo. En el ejemplo C, fíjense en que tenemos un conector unitario con P y dos conectores binarios juntos y un par de paréntesis. En realidad esta fórmula no está bien formada. ¿Por qué? Porque no puede haber dos conectores binarios juntos. Cada vez que se trabaja con un conector binario es porque está uniendo dos proposiciones, ya sea simple o ya sea compuestas, no importa, pero están uniendo dos proposiciones. En este caso tenemos dos conectores, pero no me están uniendo proposiciones. Por lo tanto, esta expresión es una expresión que no es una fórmula bien formada. Fijémonos en este último caso. Acá tenemos, empecemos a analizar. P y Q está bien, une dos proposiciones simples. Después tenemos Q y R, este conector binario tiene este par de paréntesis. Después tenemos un sí, solo sí, que está uniendo esta proposición y esta proposición, en el cual se utilizó este paréntesis. Y después tenemos una implicación que une toda esta expresión con toda esta expresión, y utilizando un par de paréntesis. Cabe destacar que esta expresión que está acá está bien porque tenemos tres conectores juntos, pero tenemos R unido con un conector binario de la negación de P. O sea, se pueden colocar conectores unitarios, dos o tres conectores unitarios. Lo que no se puede colocar son dos conectores binarios juntos. En este caso sí está bien formada. En este caso sería la única fórmula bien formada. Bueno, espero que les haya servido. Vuelvo a insistir, antes de comenzar a trabajar, conviene primero analizar si son fórmulas que están bien formadas, teniendo en cuenta esto sencillo. Simplemente analizando si los paréntesis están bien colocados, si no hay dos conectores binarios seguidos, si faltan paréntesis, para establecer la jerarquía de
de estos conectores con los que vamos a trabajar. Espero que les haya servido y nos encontramos en los próximos videos para seguir trabajando un poquito más estos temas de lógica formal.